El polvo se levantó en una nube lenta y pesada mientras Esperanza tropezaba contra la torcida puerta de madera, raspándose la palma de la mano con las astillas al intentar mantener el equilibrio. Las bisagras crujieron como un anciano que despierta de su sueño, y más allá de la cerca, un balido tenue y desigual rompió el seco aire de la tarde. Era el tipo de sonido que te hacía detenerte sin saber por qué. La tierra se extendía amplia y silenciosa bajo un cielo pálido. Colinas del color del maíz tostado se extendían en la distancia. Unos pocos mezquites resistentes a la vida se aferraban a la tierra, sus sombras tenues e inquietas bajo el calor. El olor a hierba seca y estiércol viejo flotaba en el aire, como si incluso el viento se hubiera cansado de llevárselo. Esperanza permanecía allí, respirando con dificultad, con el vestido rígido por el polvo y las sandalias casi destrozadas. Una de las correas se había roto hacía horas, y la había atado con un trozo de corredel que encontró en el camino. Su cabello, antes cuidadosamente trenzado, se había soltado y se le pegaba a la cara por el sudor. Detrás de ella, el camino se extendía largo y vacío, una cinta pálida que se perdía en el resplandor del calor. Ni un carro, ni una voz. Nadie la llamaba por su nombre. Y frente a ella, esa puerta. Ella lo abrió. La madera se resistió al principio. Luego cedió con un largo suspiro, como si hubiera estado esperando a que alguien insistiera. Por dentro, el rancho parecía olvidado, pero no abandonado. Esa es una diferencia importante, amigos míos. Un lugar puede estar vacío de gente, pero aún así conservar la esencia de la vida. Y todavía no se había rendido. Una cerca rota se inclinaba hacia un campo de frijoles secos que antaño había sido cultivado con esmero. Un abrevadero de barro estaba medio lleno de agua turbia, verdosa en los bordes. Unas gallinas se movían lentamente cerca de un gallinero derrumbado, picoteando sin prisa, como si hubieran olvidado lo que era el hambre. Y otra vez, ese sonido. Una cabra, por ahí cerca. No es fuerte, no llama, solo lo intenta. Dio un paso adelante, luego otro, con las piernas temblando por la larga caminata. La tierra bajo sus pies estaba agrietada, cada grieta como un recuerdo que la tierra se negaba a olvidar. Metió la mano en la pequeña bolsa de tela que llevaba atada al hombro y sacó un pañuelo doblado. Dentro, envuelto con cuidado, había un solo objeto. Una cuchara de madera, pulida por los años de uso, con el mango oscurecido por el fuego y el paso del tiempo. La sostuvo un instante, mientras sus dedos recorrían su curva desgastada. Luego lo volvió a guardar dentro, porque hay cosas que no se deben mostrar delante de los demás, aunque no haya nadie para verlas. Una ráfaga de viento recorrió el patio, levantando polvo y trayendo consigo un leve olor agrio, no exactamente a podredumbre. Algo más débil, algo que se desvanecía. Ella lo siguió, más allá de un muro bajo de adobe con los bordes desconchados y blanqueados por el sol. Más allá de una pila de leña que había permanecido intacta el tiempo suficiente para que crecieran pequeñas hierbas entre los troncos. Más allá de una puerta que permanecía abierta, su sombra oscura e inmóvil, y entonces lo vio. La cabra yacía de costado cerca del borde de un estrecho corral. Sus costillas se marcaban bajo la piel y su pelaje era opaco y ralo. Una pata se movía débilmente. Su cabeza descansaba sobre la tierra, con los ojos entreabiertos, como si incluso mirar se hubiera convertido en un esfuerzo excesivo. Esperanza se detuvo, no porque tuviera miedo, porque reconoció algo. Verán, amigos míos, hay momentos en que nos topamos con algo en este mundo que nos resulta demasiado familiar. No por su rostro ni su nombre, sino por el sufrimiento. Y cuando eso sucede, dudamos, porque acercarnos implica admitir que no estamos solos en nuestro dolor, y a veces eso es más difícil que estar solo. La cabra dejó escapar otro pequeño sonido, apenas un suspiro. Esperanza se mudó, lenta, y cuidadosamente se acercó al corral, agachándose junto al animal. La tierra estaba tibia bajo sus rodillas. Podía sentir el calor del día aún atrapado en ella, que le llegaba hasta los huesos. Ella no habló, aún no. Su mano se quedó un instante suspendida antes de tocar el cuello de la cabra.
La piel estaba caliente, demasiado caliente. Ella tragó. A su alrededor, el rancho permanecía en silencio. Ni una sola pisada, ni una sola voz, ni rastro de quienes debían estar allí. Solo el viento, el débil cacareo de las gallinas y esa vida frágil y obstinada que se negaba a terminar. Esperanza miró hacia la casa. La puerta permanecía abierta tal como la había visto antes. No salía humo de la chimenea. No se percibía ningún movimiento tras la oscura puerta, vacío. O algo parecido, ella volvió a mirar a la cabra. Su respiración era superficial e irregular. Cada movimiento de su pecho parecía una pregunta, no una certeza. Exhaló lentamente y volvió a meter la mano en su bolso. Esta vez no sacó la cuchara. Sacó un pequeño manojo de tela con hierbas secas atadas con un trozo fino de cuerda. Lo último que había traído de la cocina de su madre. Lo último que sabía usar sin pensarlo. Sostenía el paquete en la mano, sopesándolo. Porque esta es la verdad, amigos míos. Cuando te queda muy poco, cada decisión se siente pesada. Incluso la bondad. Volvió a mirar hacia la casa vacía. No vino nadie. Nadie gritó. Nadie le dijo que se fuera. Entonces desató el paquete, el aroma cederoso, vibrante, atravesó el aire seco como el recuerdo de la lluvia. Aplastó una pequeña porción entre los dedos, mezclándola con un poco de agua del abrevadero, sin prestar atención a su color turbio. Trabajó con rapidez, sin desperdiciar movimientos ni pensamientos. Luego levantó la cabeza de la cabra lo justo y le acercó la mezcla a la boca. «Vamos», murmuró suavemente, con la voz ronca por la falta de uso. «Quédate». La palabra quedó suspendida en el aire. Permanecer. La cabra no se resistió, apenas reaccionó, pero una pequeña cantidad de líquido se le escapó de los labios. Esperanza esperó. El tiempo se extendió. El sol se desplazó ligeramente en el cielo, y las sombras se movieron lo justo para recordarle que el mundo no se había detenido, aunque el suyo sí. Ajustó su postura, con una mano aún sujetando al animal, mientras que con la otra espantaba las moscas que se acumulaban demasiado rápido. Y allí, en ese silencio, en ese rancho olvidado donde incluso el viento parecía inseguro de sí mismo, algo comenzó. No es un milagro, no es una promesa, solo una pequeña negativa. La cabra no murió. En ese momento no, y Esperanza no se marchó. Permaneció arrodillada en el polvo con el cuerpo dolorido, la garganta seca y un futuro tan incierto como la tierra agrietada bajo sus pies. Se quedó porque algo en aquella criatura débil y temblorosa respondía a algo en ella que aún no se había silenciado. Y ahí, amigos míos, ahí es donde realmente comienza esta historia. Si crees que a veces la decisión más pequeña, quedarse, ayudar, intentarlo, es la que lo cambia todo, tómate un momento ahora. Dale a me gusta, suscríbete al canal y dime, ¿alguna vez te has quedado cuando hubiera sido más fácil irte? Esperanza no siempre había caminado sola por un camino que parecía no tener fin. Hubo un tiempo, hace años, aunque no tantos como para que el recuerdo se hubiera desvanecido, en que sus días transcurrían al ritmo de una cocina. No una gran cocina, no. Solo una habitación baja de adobe, con un techo oscuro como el hollín, una estufa de leña que crepitaba por las mañanas y una pequeña ventana por donde entraba una luz tenue y dorada como miel vertida. Lentamente. Nació en una aldea cerca de las orillas de un río estrecho que corría poco profundo la mayor parte del año y solo se enfurecía cuando las lluvias eran intensas. La tierra allí era más benigna que las colinas donde ahora se encontraba. Un suelo más blando, estaciones más benévolas. El maíz crecía alto y fuerte. Las judías trepaban por sus tallos como si confiaran en el cielo. Su madre, doña Consuelo, le enseñó todo lo que sabía sin llamarlo jamás enseñanza. Ya verás, decía, sin levantar la vista de la olla de barro que removía. Tus manos aprenderán más rápido que tus oídos. Y así Esperanza observó. Aprendió a juzgar el fuego por el sonido, no por la vista. Una llama silenciosa significaba paciencia. Una fuerte indicaba que algo se quemaría si no actuabas con rapidez. Aprendió a convertir un puñado de frijoles en una comida para 5, a moler el maíz hasta que se sentía suave como la seda entre sus dedos.
a reconocer el olor de la leche cuando se había cortado, incluso antes de que espesara, y, quizás lo más importante, aprendió a cuidar de las cosas que no podían hablar. Gallinas con alas rotas. Un perro que cojeó durante semanas tras ser pateado por una mula. Un ternero que se negaba a mamar y tuvo que ser alimentado a mano, despacio y con paciencia, hasta que aprendió a vivir. No hay que apresurar a los débiles, solía decir su madre. Hay que sentarse con ellos hasta que recuerden que no están solos. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Esperanza más que cualquier otra cosa, porque la vida, como suele suceder, no se mantuvo apacible. Su padre, Ramón, era un hombre tranquilo que trabajaba la tierra sin quejarse. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras resonaban como piedras, pocas, sólidas, imposibles de ignorar. Construyó su casa con sus propias manos, cada pared moldeada, con barro y paciencia. Murió durante la estación seca, no por enfermedad, no por edad, por agotamiento. Ese año no llovió y la tierra se endureció como pan viejo. Ramón trabajó más horas, cavando más hondo, buscando agua que no llegaba. Una tarde no regresó del campo. Lo encontraron tendido boca abajo en el polvo, con el sombrero aún puesto, como si simplemente hubiera decidido descansar. Después de eso, la casa quedó más silenciosa. El duelo no siempre llega de forma estruendosa, amigos míos. A veces se queda en un rincón, como una vieja silla que nadie recuerda haber traído. Se integra en la habitación antes de que te des cuenta de que ha ocupado un lugar. Esperanza tenía 16 años entonces. Tenía la edad suficiente para comprender lo que se había perdido. Pero era demasiado joven para saber cómo sobrellevarlo. Ella y su madre se las arreglaron al principio. Trabajaban juntas, cocinaban juntas, hablaban menos, pero se entendían más. El río seguía dando agua. Los vecinos seguían compartiendo lo poco que tenían y entonces llegó Gerardo. Llegó con un caballo prestado y una sonrisa que parecía demasiado grande para el polvo que levantaba a su paso. No era de su pueblo. Solo eso ya lo hacía interesante. Hablaba con naturalidad. Demasiado naturalidad, tal vez. Pero en aquel momento, Esperanza no lo vio como una advertencia. Lo vio como un rayo de luz en un lugar que se había oscurecido. Ofreció ayuda sin que se la pidieran. Arregló una cerca rota. Cargó sacos de maíz. Trajo un trozo de panela, una cinta, incluso una vez un puñado de guayabas de un lugar desconocido. Su madre lo observaba con atención. Los hombres que hablan como ríos, dijo una vez doña Consuelo, a veces arrastran las cosas. Esperanza no escuchó. O tal vez sí lo sabía, pero optó por no comprenderlo. Porque cuando se ha experimentado una pérdida, la atención se siente como calor. Y el calor, amigos míos, puede hacer que uno olvide la forma del fuego. Gerardo se quedó. Al principio, solo por unos días. Luego por más tiempo. Después se casaron en silencio. Sin música, sin banquete, solo una promesa pronunciada bajo un cielo que parecía no percatarse. Durante un tiempo, sentí que la vida había vuelto a la normalidad. Gerardo trabajaba en el campo. Esperanza cocinaba y cuidaba de los animales. Había momentos, pequeños y cotidianos, que transmitían una especie de paz, una comida compartida, una risa por algo sencillo, el sonido de pasos que anunciaba el regreso a casa. Y entonces, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó con la ausencia. Gerardo salía temprano y volvía tarde. Luego más tarde y algunas noches ni siquiera volvía. Decía que había trabajo en otros sitios, mejor paga, mejores oportunidades. Empezó a hablar menos. No con la voz tranquila con la que su padre había hablado, sino de una manera distante, como si sus pensamientos ya estuvieran en otro lugar. El dinero, cuando llegaba, era irregular. Las promesas, cuando llegaban, eran frecuentes. Y Esperanza esperó. Porque la espera es algo que la gente aprende desde temprana edad en lugares donde la tierra lo decide todo. Se espera la lluvia. Se espera la cosecha. Se espera que cicatricen las heridas. Así que esperó a que él volviera a ser el hombre que ella creía que era. Pero no regresó.
Una mañana, se marchó antes de que saliera el sol por completo. Dijo que volvería al anochecer. Él tomó el caballo. Tomó los pequeños ahorros que habían escondido debajo de una baldosa suelta en el suelo de la cocina. Y también se llevó algo más difícil de nombrar. Confianza, tal vez. O la creencia de que lo que se había construido permanecería. Pasaron los días, luego las semanas, sin mensaje, sin palabra, sin explicación. Los vecinos comenzaron a hablar, no en voz alta, pero lo suficiente. Encontró algo mejor, dijo alguien cerca del pozo. O alguien, añadió otro. Esperanza no hizo preguntas. Porque hay respuestas que no traen paz, solo confirmación. Ese año, su madre se debilitó. La pérdida de Ramón le había arrebatado algo que nunca recuperó. La ausencia de Gerardo le quitó el resto. Doña Consuelo falleció en paz, en la misma cama donde una vez descansaba después de largas jornadas de trabajo. Esperanza se sentó a su lado, tomándole la mano, sintiendo cómo el calor se desvanecía lentamente, como las últimas brasas de una hoguera. Y entonces, la casa fue solo suya, pero no por mucho tiempo. La deuda, al igual que la sequía, no espera a que estés preparado. Gerardo había pedido dinero prestado, no a gente amable, no a personas que pudieran comprender la ausencia o la pérdida. Llegaron los hombres, ni cruel ni violenta, sino firme, práctica. Hay que colonizar la tierra, dijeron, y así fue. Esperanza observó cómo el lugar que había conocido toda su vida pasaba a otras manos, los muros que construyó su padre, la estufa que su madre había cuidado, el pequeño patio donde antes corrían libremente las gallinas. Todo se ha ido. Se le permitió llevarse lo que pudiera cargar. Poco. Ropa, una manta, unos cuantos frijoles secos. Y esa cuchara de madera. Lo sostuvo en la mano más tiempo que cualquier otra cosa antes de guardarlo en su bolso. Porque esa cuchara, amigos míos, era más que madera. Eran todas las comidas que su madre había preparado. Cada lección impartida sin palabras. Cada momento en que el cariño había bastado para mantener algo con vida. Era la prueba de que alguna vez había sabido construir algo. Y tal vez, solo tal vez, podríamos volver a hacerlo. Ella se marchó al amanecer. Nadie la detuvo, nadie la siguió. El camino se extendía ante ella, incierto y silencioso. Un camino similar al que volvería a recorrer, aunque aún no lo sabía. Caminó hasta que le salieron ampollas en los pies. Luego siguió caminando. Atravesó campos que no eran suyos. Pasó junto a casas donde extraños miraban, pero no preguntaban. Recorrió riberas que le recordaban lo que había perdido, así que se alejó de ellas. Los días se confundieron entre sí. El hambre iba y venía. La sed permanecía más tiempo. Cuando podía, intercambiaba lo poco que tenía por pequeñas comidas. Otras veces pasaba hambre. Pero ella no se detuvo, porque sabía que detenerse significaría enfrentarse a todo lo que había perdido. No estaba preparada para ese tipo de quietud, y así caminó. Hasta que la tierra cambió. La tierra se endureció, el aire se volvió más seco. Los árboles disminuyeron. Esa puerta, ese sonido y la cabra. Y así, amigos míos, fue como una mujer que había perdido su hogar, su familia, y al hombre en quien una vez confió, terminó arrodillándose en el polvo junto a una criatura que estaba a punto de rendirse. No porque tuviera un plan, no porque supiera lo que vendría después, pero porque aún recordaba cómo cuidar, y a veces eso es lo único que le queda a una persona. Esperanza no se levantó del suelo de inmediato. El sol se inclinaba hacia el oeste, suavizando su dominio sobre la tierra, y ella seguía junto a la abra, con una mano apoyada suavemente en su cuello y la otra espantando las moscas que regresaban, con la misma tenacidad que el arrepentimiento. Las hierbas habían dejado un aroma tenue en el aire, penetrante y verde, casi fuera de lugar en un patio que olía principalmente a sequedad y abandono. Cuando por fin se movió, sus rodillas protestaron. La tierra se había endurecido bajo ella, clavándose en sus huesos y recordándole que llevaba días sin comer bien. Pero a pesar de todo se puso de pie, porque permanecer quieto durante demasiado tiempo puede convertirse en otra cosa, algo más pesado. Volvió a mirar hacia la casa.
No era grande. Una construcción de adobe de una sola planta con un tejado de tejas que empezaba a ceder en una esquina. Las paredes estaban agrietadas en finas líneas como la piel de alguien que había trabajado demasiado tiempo bajo el sol. La entrada estaba abierta sin cortina ni puerta que ocultara lo que había dentro. Desde donde estaba, solo podía ver sombras, pero el tipo de sombra que sostiene las cosas, no el vacío. Ella dudó. No por miedo a la gente, sino a lo que pudiera encontrar dejado atrás por ellos. Aún así, ella se movió. Sus pasos eran lentos, cautelosos, como si temiera que el suelo se moviera bajo sus pies si confiaba demasiado rápido. Pasó de nuevo junto al corral mirando a la cabra. No había empeorado. Tampoco había mejorado, pero su pecho seguía moviéndose, aunque levemente. Ya es suficiente por ahora, murmuró, más para sí misma que para el animal. Dentro de la casa, el ambiente cambió. Más fresco, sí, pero rancio. El olor a humo viejo persistía, mezclado con algo ligeramente agrio, como leche que se ha dejado demasiado tiempo en una taza olvidada. El polvo lo cubría todo con una capa fina y uniforme, suavizando los bordes y apagando el color. Cerca del centro de la habitación había una mesa. Una de sus patas estaba sostenida por una piedra plana. Sobre ella reposaba un cuenco de barro con restos secos adheridos a sus lados, y junto a él una taza volcada como si se hubiera caído y nunca la hubieran vuelto a colocar en su sitio. La estufa estaba apoyada contra la pared del fondo, frío. No era el típico resfriado que se siente tras saltarse una comida, sino el frío profundo y persistente de algo que no se ha usado durante muchos días. La ceniza permanecía intacta en su interior. Unos cuantos trozos de leña yacían cerca, sin tocar, como si quien viviera allí hubiera querido regresar y simplemente... Esperanza se acercó. Recorrió con los dedos el borde de la estufa, dejando una línea limpia en el polvo. La textura le resultaba familiar, demasiado familiar. Y fue entonces cuando algo cambió en su interior, no de forma repentina ni estruendosa, simplemente un reconocimiento silencioso. Este lugar no había sido abandonado. Lo habían dejado atrás poco a poco. Afuera, una brisa se colaba por la puerta abierta, removiendo la fina capa de polvo en el aire. Traía consigo de nuevo el olor del patio. Hierba seca, animales y algo más. Debilidad. Esperanza se giró. Había otras dos Ella miró hacia el primero, un espacio sencillo para dormir. Una cama estrecha con una manta fina doblada de forma irregular. La tela estaba desgastada pero limpia, o al menos lo había estado alguna vez. Un par de botas reposaban a los pies de la cama, una de ellas ligeramente ladeada. Cerca de allí, una camisa colgaba de un clavo en la pared, todo lo sugerido para su uso. Pero no se trata de un uso reciente. La segunda habitación era más pequeña, y allí algo llamó su atención. Un rincón repleto de objetos que no tenían nada que ver entre sí, pero que habían sido reunidos con esmero. Un pequeño caballo de juguete de madera al que le faltaba una rueda. Un trozo de tela, antaño brillante, ahora descolorido, doblado y desdoblado innumerables veces. Una piedra plana con leves marcas grabadas. Líneas que podrían haber sido dibujos o simplemente obra de manos inquietas. El espacio de un niño, pero no había ningún niño. Esperanza permaneció inmóvil durante un largo instante. Verán, amigos míos, la ausencia se hace notar en ciertos lugares. Una silla ligeramente apartada de la mesa. Una taza dejada donde no debería estar. Un juguete que nadie ha movido en días. Estas cosas cuentan historias que nadie está allí para terminar. Regresó a la sala principal, su mirada recorriendo lentamente las paredes, el suelo, el peso silencioso de todo lo que había quedado sin hacer. Y entonces, desde afuera, un sonido. Esta vez no es la cabra, algo más ligero. Un leve crujido, seguido de un cacareo rápido e irregular. Esperanza se dirigió de nuevo hacia la puerta. Las gallinas se habían reunido cerca del borde del corral, picoteando algo en la tierra. Sus plumas estaban opacas, sus movimientos lentos, pero estaban vivas. Apenas cuidadas, pero vivas. Más allá de ellos, el terreno se extendía mucho más de lo que había percibido al principio.
Un sendero estrecho se alejaba de la casa hacia lo que parecía el lecho seco de un arroyo. En sus márgenes, algunos mechones de hierba aún conservaban algo de verde, resistiéndose al calor. Y allí, justo después de un grupo de arbustos bajos, vio algo más. Una pequeña estructura, medio derrumbada, de madera y alambre. Otro corral, tal vez, o lo que alguna vez fue uno. Ella caminó hacia allí. El suelo cedió ligeramente bajo sus pies, más blando aquí, aunque aún seco. Al acercarse, el olor se intensificó. No era desagradable, pero sí denso. Un aroma animal acumulado con el tiempo y sin cuidado. La estructura había albergado en su día a más de una criatura. Eso estaba claro. Pero ahora permanecía vacía, o casi vacío, en el rincón más alejado, enredada en un trozo de valla rota, deshilachada, desgastada. Como si lo hubieran tirado con demasiada fuerza. Demasiadas veces, Esperanza se agachó y lo recogió. Era áspero al tacto, las fibras le raspaban la piel. Lo volteó lentamente, examinándolo aunque no sabía por qué. Entonces lo entendió. Este lugar no se había perdido en un solo instante. Estaba desgastado. Como una persona que sigue trabajando demasiado tiempo sin descansar. Se puso de pie de nuevo, mirando hacia la casa. El sol ya se había puesto, proyectando sombras más largas sobre el patio. La luz acariciaba la cabra donde yacía, delineando su delgada figura con un dorado que no se calentaba. Esperanza regresó caminando. Cada paso se sentía más seguro que el anterior. Cuando llegó al corral, notó algo que se le había pasado por alto antes. Un pequeño cubo, volcado cerca de la cerca. Dentro, una fina capa de grano seco se adhería al fondo. No era suficiente para alimentar bien a ningún animal, pero demostraba que alguien lo había intentado. ¿Recientemente? No, pero no hace tanto tiempo que se había convertido en polvo. Dejó la cuerda junto al corral y cogió el cubo, poniéndolo en posición vertical. Con un rápido movimiento, aflojó lo que quedaba dentro, y luego añadió un poco de agua del abrevadero, removiéndola con los dedos hasta que se ablandó. Se lo llevó de nuevo a la cabra. Solo un poquito más, dijo en voz baja. Esta vez la cabra respondió. Poco. Un leve movimiento de cabeza. Pero el esfuerzo, amigos míos, es el principio de todo. Esperanza permaneció allí mientras la última luz se desvanecía. El cielo pasó de un azul pálido a un naranja apagado, y luego a un tono aún más intenso, hasta que los primeros atisbos de la noche se posaron sobre la tierra. Los sonidos también cambiaron. Las criaturas diurnas se aquietaron. Las nocturnas comenzaron a agitarse, el lejano canto de un insecto, el crujido de algo pequeño en la hierba seca. Y aún así, no hay gente. Se sentó sobre sus talones, con el cuerpo pesado por el cansancio y la mente en un estado de quietud que no había experimentado en días. Porque, por primera vez desde que salió de su casa, no estaba caminando. Ella estaba haciendo algo. No reparó lo que se había perdido, no prometía lo que vendría, pero llenó el espacio intermedio. Volvió a meter la mano en su bolso y sacó la cuchara de madera. La giró entre sus manos sintiendo su peso, su familiaridad. Luego miró la casa, junto a la estufa fría. A los animales que aún no se habían rendido. En la tierra que aún guardaba algo bajo su aridez, ella se puso de pie, despacio. Y con esa misma serena seguridad, volvió a caminar hacia la casa. No como alguien de paso, pero como alguien que, por razones que aún no comprendía del todo, estaba empezando a quedarse. Los primeros pasos no sonaron con urgencia. Llegó lentamente, arrastrándose un poco, como alguien acostumbrado a cargar con más peso del que puede admitir. Esperanza lo oyó justo cuando se inclinaba sobre la estufa, intentando avivar la llama de la leña, que parecía haber olvidado el fuego. La chispa había tardado más de lo debido. El humo se elevaba denso e irregular, irritándole los ojos, pero no se apartó. Porque una vez que empieza un incendio, no se deja a medias. Los pasos se detuvieron en la puerta. Lo oyó antes de verlo, esa ausencia. No era fuerte, no era amenazante. Simplemente estaba ahí. Esperanza no se giró inmediatamente. Ajustó la madera, sopló suavemente. Esperó a que la llama prendiera correctamente.
Solo entonces se enderezó y se giró hacia la entrada. Un hombre permanecía allí, enmarcado por la última luz gris del atardecer, Tomás. Aunque aún no sabía su nombre, conocía su particular forma de guardar silencio. No era viejo, pero la vida se había asentado en su rostro desde temprana edad. Las arrugas surcaban su frente, no por la edad, sino por retener los pensamientos demasiado tiempo. Su barba era irregular, como si se la hubiera cortado sin cuidado o se hubiera olvidado de terminarla. La camisa le quedaba holgada, con las mangas remangadas de forma desigual, manchadas por el trabajo que no había terminado. Y sus ojos no preguntaron quién era ella. Preguntaron algo completamente distinto. ¿Por qué estás aquí? Esperanza sostuvo su mirada sin bajar la suya, no en desafío, con firmeza. Entre ellos, el aire permaneció inmóvil. Detrás de él otra figura cambió de forma. Pequeño. Un niño apareció lo suficiente como para ser visto, pero no lo suficiente como para ser reconocido. Un niño no mayor de 7 años, delgado, descalzo, con la ropa limpia pero desgastada. Le habían cortado el pelo con cuidado una vez, pero le había vuelto a crecer desigual. Se aferraba al marco de la puerta con una mano, como si fuera lo único que le impedía perderse. Sus ojos no se encontraron con los de ella. Pasaron de largo junto a ella, hacia la estufa, hacia el fuego, y luego se marchó rápidamente de nuevo. Verán, amigos míos, los niños que sufren no siempre lloran. A veces simplemente dejan de tener esperanzas. Tomás entró. Un solo paso. Sus botas producían un sonido sordo contra el suelo de tierra. Su mirada recorrió la habitación. La mesa seguía torcida, pero ahora estaba limpia en algunos sitios, la taza en posición vertical. El fuego, vivo. No dijo nada, pero algo se movió en sus hombros. No es alivio. Aún no, simplemente. Esperanza, Espers. Ella no se explicó. Porque las explicaciones, cuando se ofrecen demasiado rápido, pueden sonar a excusas. En cambio, cogió la olla que había encontrado antes, ahora llena de agua y con el último puñado de frijoles que había sacado de su bolsa. No era mucho, pero podía convertirse en algo más. Ella lo colocó sobre el fuego. El sonido del agua que comenzaba a calentarse, suave y silencioso, llenó la habitación de una manera que el silencio jamás podría lograr. Tomás la observaba. No de cerca, pero tampoco con negligencia. El niño se movió ligeramente hacia adelante. Un paso. Luego se detuvo de nuevo. Su mano permaneció apoyada en el marco de la puerta, siempre tocando algo. Como si soltar significara perder el equilibrio en un mundo que ya no se mantenía estable. Esperanza noticed. Ella se dio cuenta de todo. Esa era su manera de ser. Afuera, las gallinas se acercaron a la casa, buscando refugio en la penumbra del atardecer. La cabra emitió un leve sonido desde el corral, más débil que antes, pero aún presente. Ante eso, Tomás giró ligeramente la cabeza. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el patio. Luego volvemos a ella. Se hizo una pregunta entre ellos. Esperanza respondió sin palabras. Ella asintió una vez. Pequeño, suficiente. Esta vez la miró durante más tiempo, y luego entró completamente, no como un hombre que da la bienvenida a un invitado. Pero era como reconocer una presencia que no podía ignorar. El niño lo siguió, de mala gana. Se movía como alguien que hubiera aprendido a hacerse más pequeño de lo que era, cada paso con cuidado. Cada movimiento medido. Se quedó de pie cerca del muro, lejos del fuego, lejos de ella, pero ya no afuera. Esperanza echó leña al fuego. El aroma comenzó a elevarse, simple, sencillo pero cálido. Los frijoles se ablandaban. El agua se transformaba en algo que podría llamarse alimento. Tomás se quitó el sombrero. Déjalo sobre la mesa. El gesto fue lento, casi imperceptible. Se apoyó ligeramente contra la pared, como si mantenerse en pie requiriera más esfuerzo del que le quedaba. Sus ojos se desviaron de nuevo, esta vez hacia el niño. El niño no se había movido. Todavía sujetando la pared, no el marco de la puerta. Sigue sin hablar. Sigo observándolo todo sin querer ser vista. Esperanza cogió una segunda olla que había encontrado, abollada pero utilizable. Vertió un poco de agua en ella y la colocó cerca del fuego.
Entonces ella se giró ligeramente hacia el chico. No del todo, nunca directamente. Los niños como él no responden bien a la franqueza. Sacó de su bolsa un trocito de tortilla seca, el último que le quedaba, y lo colocó en el borde de la mesa. No lo ofrezco, no insisto. Simplemente, colocar. Los ojos del niño se dirigieron rápidamente hacia allí. Luego se fue, de nuevo. Tomás noticed. No dijo nada. Pero su mandíbula se tensó ligeramente. Porque un padre ve estas cosas incluso cuando no sabe cómo solucionarlas. Habitación se fue calentando. El fuego encontró su ritmo. Afuera, la noche se había instalado por completo, envolviendo el rancho en una tranquilidad que se sentía menos vacía que antes. Al cabo de un rato, Esperanza volvió a salir. Esta vez Tomás la siguió. Ni de cerca, pero no distante, caminaron hacia el corral. La cabra yacía donde ella la había dejado. Todavía respira, todavía resistiendo. Tomás se agachó junto a él. Su mano se quedó suspendida en el aire, igual que la de ella antes. Luego tocó. Exhaló lentamente. No es de extrañar, no tengo esperanza. Solo reconocimiento. Ansera fuerte, dijo por fin, con voz ronca e inmadura. Esperanza asintió. Todavía lo es, respondió ella. Silencio. De nuevo, pero ahora es diferente. Menos precavido, más compartido. Desde la puerta el niño observaba, inmóvil, incierto. Dentro de la casa el fuego crepitaba suavemente, manteniendo su lugar en un espacio que casi lo había olvidado. Y desde el sendero que se extendía más allá del patio, apareció otra figura. Lento. Una mujer mayor, doña Eulalia. Ella no entró. Se quedó de pie junto a la valla, con las manos apoyadas en la madera desgastada, la mirada fija a pesar de la poca luz. Primero vio el humo, luego el movimiento. Ahora vio a Esperanza. Saw Tomás. Vi el fuego. Su mirada se detuvo. Cuidadoso. Verán, amigos míos, en lugares como este, nada pasa desapercibido. Ni un extraño, ni un cambio. Ni siquiera el más mínimo resurgimiento de la vida en un lugar moribundo. Doña Eulalia said nothing. Pero ella tampoco se fue. Y eso significaba algo. Esperanza se interpuso entre el hombre, el niño, el animal y las miradas que observaban al otro lado de la valla. No pertenecer. Aún no, pero ya no pasa por allí. Y a veces, ese es el primer paso para volver a formar parte de algo. La mañana siguiente no llegó de forma tranquila. Llegó con un viento seco que se movía entre las colinas como un susurro que se negaba a asentarse. Llevaba polvo a los rincones recién limpiados, levantaba hebras sueltas de heno y sacudía las débiles tablas del corral roto como si tanteara lo que caería a continuación. Esperanza ya estaba despierta. No había dormido mucho. El suelo era duro, la noche le resultaba desconocida y sus pensamientos iban y venían como animales inquietos. Pero había descansado lo suficiente como para levantarse antes de que los primeros rayos de luz iluminaran el horizonte. El fuego se había apagado. Por supuesto que sí. El fuego, al igual que la esperanza, necesita ser cuidado. Se arrodilló y comenzó de nuevo. Lentamente, con paciencia, sin quejarse. Para cuando el cielo pasó del negro al gris, la llama había regresado, más pequeña que la noche anterior, pero constante. Puso agua a hervir y luego salió con el cubo vacío. El patio se veía diferente a la luz de la mañana. No mejor, simplemente más claro. Lo que antes parecía una sombra ahora revelaba abandono. La cerca se combaba más de lo que había imaginado. El suelo cerca del abrevadero estaba más fangoso de lo normal, como si se hubiera derramado agua sin cuidado una y otra vez. Las gallinas se movían con más rapidez, picoteando con determinación, pero sus plumas aún delataban la mala alimentación. Y la cabra. Esperanza caminó hacia el corral con silenciosa urgencia. Todavía estaba vivo. Su respiración había cambiado. No era más fuerte, todavía no, pero sí menos irregular. Sus ojos, aunque aún apagados, se abrieron un poco más cuando ella se acercó. Ella exhaló solo una vez. Entonces se puso manos a la obra. Primero, agua, fresca, lo más limpia posible con lo que tenía a mano. Luego, otra mezcla de hierbas, esta vez en menor cantidad, con cuidado de no usar demasiada. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja,
no con palabras que se entendieran, sino con sonidos que se sintieran. Detrás de ella la puerta crujió. Tomás salió a la mañana. Hizo una pausa, como si no estuviera seguro de si aquella escena era real o algo que había imaginado durante la noche. Esperanza no se giró. Terminó lo que estaba haciendo, secó las manos en la falda y solo entonces se puso de pie. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Todavía no hay preguntas. Pero algo había cambiado. Miró hacia el patio. En el cubo ahora en posición vertical. En la pequeña zona cercana a la estufa donde la leña había sido apilada ordenadamente. En el alimento para pollos, esparcido de manera más uniforme que antes. Entonces su mirada se dirigió hacia la cabra, y se quedó allí más tiempo. El muchacho, Mateo, aunque ella aún no había oído su nombre, apareció en el umbral detrás de él. Sostenía un trozo de tela en la mano, retorciéndolo lentamente, moviendo los dedos como si fuera algo que pudiera deshacerse si se detenía. Sus ojos también se posaron en la cabra, luego a Esperanza, luego otra vez hacia abajo. Tomás spoke first. Para sí mismo, parecía. Yo iba. Se detuvo. La frase no se terminó. Porque a veces lo que teníamos pensado hacer se vuelve demasiado pesado para decirlo una vez que alguien más ya ha empezado. Esperanza asintió una vez, como si ya hubiera escuchado las palabras inconclusas. Necesito más agua, dijo simplemente. No pregunto, no me disculpo. Tomás hesitated. Luego le quitó el cubo de las manos. Caminó hacia el sendero que conducía al lecho seco del arroyo. Mateo no lo siguió. Se quedó donde estaba, mirando al suelo más que nada. Esperanza regresó a la casa. Las alubias se habían ablandado durante la noche, lo suficiente para comerlas. Las removió lentamente, añadiendo una pizca de sal que había encontrado en un tarrito escondido detrás de la estufa. El aroma volvió a llenar la habitación, más intenso esta vez, más penetrante. Ella preparó 3 porciones, no es grande, pero iguales. Mateo se dio cuenta de eso, los niños siempre lo hacen. Cuando Tomás regresó con el cubo lleno, lo dejó cerca del abrevadero y entró. Miró la mesa, en las 3 porciones. Luego la miró, otra pregunta. Esperanza no respondió. Ella simplemente se sentó. Un momento después él hizo lo mismo. Mateo permaneció de pie, aún sujetando la tela. Todavía no estoy seguro. Esperanza cogió su cuchara y empezó a comer. Despacio, sin mirarlo. Sin insistir, el tiempo pasó. La habitación permaneció en silencio. Entonces, Mateo dio un paso al frente, luego otro. No se sentó. Extendió la mano para coger la comida. No con ambas manos, solo uno. Tomó la porción más pequeña y retrocedió de nuevo, pero comió. Y así, amigos míos, es como empieza la confianza en un lugar donde las palabras han fallado. Afuera, el día se volvió más cálido. El sol ascendió sin piedad. El trabajo ocupaba mis horas. Ahora Esperanza se movía con determinación por el patio. Reparó la cerca como pudo con la cuerda que había encontrado. Limpió el bebedero vaciando el agua turbia y llenándolo con lo que Tomás había traído. Esparció alimento para las gallinas, observándolas moverse y aprendiendo sus rutinas. Tomás también trabajaba, pero de forma diferente. Al principio, la observaba más de lo que trabajaba, no por sospecha, a partir de algo más parecido a la confusión. Como si hubiera olvidado cómo se veía cuando alguien decidía preocuparse sin que se lo pidieran. Al mediodía, el rancho había cambiado. No de una manera que impresionara a nadie que pasara por allí, pero en pequeñas cosas, de las que importan, del tipo que se sostiene. Y fue entonces cuando se escuchó la primera voz, desde la carretera, lo suficientemente fuerte como para oírse. Tomás. El nombre resonó en el aire como algo afilado. Tomás se enderezó. Esperanza hizo una pausa. Mateo desapareció dentro de la casa sin hacer ruido. Desde el sendero se acercó un hombre. Aurelio. Caminaba con la seguridad de quien no necesita permiso para llegar. Su ropa estaba limpia, sus botas impecables y su sombrero le quedaba perfecto. No pertenecía a ese tipo de abandono. Lo que significaba, por supuesto, que pertenecía a algo más. Se detuvo en la puerta, miré a mi alrededor. Lo absorbí todo, el patio limpio, el humo de la estufa.
La mujer estaba de pie donde antes no había nadie. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Bueno, dijo, entrando sin esperar. Parece que las cosas están despertando por aquí. Tomás no dijo nada. Aurelio se acercó. Mesurado, su mirada estaba fija en Esperanza ahora. ¿Y quién es este? La pregunta quedó suspendida en el aire. Esperanza lo miró a los ojos, no bajó la suya. Alguien que esté trabajando, dijo, simple, verdadero. Aurelio soltó una risita. No es amable, no es cruel, simplemente despectivo. Trabajando, repitió. En tierras que no son suyas. Ahí estaba. No es ira, no es una acusación, algo más tranquilo, algo que se propaga. Como ven, amigos míos, no todas las amenazas llegan con violencia. Algunas vienen disfrazadas de cortesía, de preguntas, de la sutil sugerencia de que algo no anda del todo bien. Aurelio turned to Tomás. Tienes deudas, dijo con ligereza como si hablara del tiempo. Ya lo sabes. La de Tomás se tensó. Lo sé. Y la gente habla, continuó Aurelio. Ven, una extraña aquí. Una ser. Una mujer. Volvió a mirar a Esperanza. Las dudas suelen convertirse en decisiones. Silencio. El viento volvió a arreciar, levantando polvo a lo largo del suelo. Esperanza lo sintió contra su piel. Sentí el peso de lo que se estaba diciendo. Nunca directamente. Así es como funciona la presión en lugares como este. No empuja, se inclina, despacio, hasta que algo ceda. Aurelio se ajustó el sombrero. Solo quería que lo supieras, añadió. Cosas como esta no pasan despercibidas. Se giró. Empecé a caminar de regreso hacia la carretera. Luego hizo una pausa. Una cosa más, dijo sin volver la vista atrás. Un terreno como este, cuando empieza a cobrar vida de nuevo, hace que la gente recuerde su valor. Y luego se marchó. El polvo se fue asentando lentamente tras él. Tomás stood still. Esperanza no se movió. La cabra emitió un leve sonido desde el corral, vivo, aún, aguantando. Y en ese momento, el trabajo que había comenzado ya no pertenecía únicamente al cuidado. Se había convertido en algo que otros podían ver. Y donde se ven las cosas, amigos míos, son juzgados. La tormenta no pidió permiso para llegar. Durante toda la tarde el aire había estado denso, con una pesadez inusual para la tierra firme. El viento había amainado demasiado de repente. Incluso las gallinas se inquietaron, moviéndose a ráfagas cortas, alzando la cabeza hacia el cielo, como si escucharan algo que escapa al oído humano. Esperanza lo sintió antes de verlo. Esa extraña quietud dio primo al pecho. Al caer la tarde, el horizonte se oscureció, no con los suaves colores del atardecer, sino con densas nubes que avanzaban bajas y rápidas, engullendo las colinas una a una. Después llegó el aroma. Tierra mojada. Pero aún no había llovido. Adentro, dijo Tomás en voz baja, dirigiéndose más a Mateo que a ella. El niño no protestó. Ya estaba cerca de la puerta, su pequeño cuerpo tenso, sus dedos aferrados a aquel mismo trozo de tela desgastado. Esperanza estaba de pie cerca del corral. La cabra aún estaba débil. Aún no podía mantenerse en pie por sí solo. Su respiración había mejorado, sí, pero no lo suficiente como para resistir lo que se avecinaba. Trueno retumbó. No está lejos. Cerca. El sonido rasgó el cielo con tal nitidez que incluso Tomás se estremeció. Las primeras gotas cayeron pesadas, no es una lluvia suave, grandes gotas que golpeaban el suelo como piedras arrojadas. Esperanza se mudó, rápido, sin dudarlo. Arrastró el pequeño trozo de madera roto hacia el corral intentando tipo de barrera. De repente, el viento se levantó, azotando su falda alrededor de sus piernas y arrojando polvo y lluvia a su rostro. «Déjalo», gritó Tomás desde la puerta. «Entra». Ella negó con la cabeza. Ni siquiera lo miré, porque algunas decisiones no se debaten. La lluvia cesió. En cuestión de segundos, el patio, antes seco y agrietado, se convirtió en un lodazal resbaladizo. El agua se acumuló de forma irregular, precipitándose hacia las zonas más bajas del terreno. El bolígrafo, por supuesto. Esperanza lo vio inmediatamente. El suelo bajo la cabra ya se estaba oscureciendo, ablandando, hundiéndose. «No», murmuró entre dientes. Empujó la valla tanteándola, demasiado débil.
La cuerda que había atado antes se tensó bajo la repentina presión del viento y el agua. Otro trueno, íntimamente. Mateo gritó desde dentro, no muy fuerte, pero sí lo suficientemente agudo como para atravesar cualquier obstáculo. El corazón de Esperanza se debatía entre dos sentimientos, pero la cabra... Ella entró en el corral. El lodo le cubría los pies hasta la mitad del tobillo. Hace frío ahora, rápido. Se agachó, resbalando ligeramente, y se apoyó con una mano mientras intentaba alcanzar al animal. Vamos, susurró, con voz firme a pesar de la tormenta. Aquí no. Así no. La cabra pesaba más de lo que parecía. Débiles, pero pesadas como las criaturas que ya no pueden valerse por sí mismas. Deslizó los brazos por debajo de su cuerpo, levantándolo con cuidado. Tuvo dificultades. No por fuerza, sino por miedo. Lo sé, murmuró, lo sé. La lluvia le había empapado la ropa por completo, pegándole el pelo a la cara y cegándola mientras intentaba ponerse de pie. El suelo se movió. Casi se cae, pero no lo hizo, porque a veces, amigos míos, el cuerpo recuerda la fuerza incluso cuando el corazón se siente vacío. Ajustó su agarre y se movió. Paso a paso, lento, peligroso, hacia la casa. Detrás de ella, el corral comenzó a derrumbarse hacia adentro, cediendo un lado bajo el peso del agua y el abandono. Tomás Sowett ahora corrió hacia adelante. No coge la cabra, para tranquilizarla, la sujetó del codo justo cuando su pie resbaló de nuevo. Por un instante, ambos soportaron el peso. Entonces, juntos, se pusieron en marcha. La puerta se cerró de golpe contra el viento. La tormenta rugía afuera, sacudiendo las paredes y haciendo vibrar las tejas sueltas del techo. El agua se filtraba por las grietas y goteaba constantemente sobre el suelo. Mateo estaba de pie en un rincón, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Esperanza bajó la cabra cerca de la estufa, donde el calor, el poco que había, pudiera alcanzarla. Ahora le temblaban las manos, no por miedo, del frío, por esfuerzo, de todo aquello que aún no había tenido tiempo de asentarse. Tomás cogió una manta de la cama y se la echó encima al animal. Luego otro. Fuego, dijo, Esperanza ya se estaba moviendo. Se arrodilló junto a la estufa, con los dedos torpes pero decididos, alimentando la llama con leña, atrayéndola hacia arriba, haciéndola más fuerte. El humo llenó la habitación brevemente antes de disiparse. El calor regresó. Despacio. Afuera la tormenta arreciaba, de ese tipo que te hace sentir pequeño, sin importar quién seas. Los relámpagos iluminaron la habitación con destellos blancos y penetrantes. Cada vez Mateo se estremecía encogiéndose aún más. Esperanza, noticed. Por supuesto que sí. Ella se levantó y se acercó a él. No rápidamente, se acachó a poca distancia. Hola, dijo ella en voz baja. No respondió. No miré. Metió la mano en su bolso. Sacó la cuchara de madera. La giró entre sus manos y luego la colocó con cuidado en el suelo entre ellos. No lo ofrezco, no insisto. Simplemente, colocar. Los ojos de Mateo se dirigieron rápidamente hacia allí. Confusión. Luego algo más reconocimiento, tal vez, no del objeto, sino del gesto. Otro trueno se estremeció de nuevo. Esta vez su mano se movió, a ella no, a la cuchara. Lo recogió, lo sujeté con fuerza. Como si fuera algo sólido en un mundo que se había vuelto demasiado ruidoso, demasiado incierto, Esperanza se quedó donde estaba. No más cerca, no más lejos, simplemente presente. Detrás de ella, Tomás trabajaba en silencio. Acomodó las mantas alrededor de la cabra. Comprobó su respiración. Echó leña al fuego sin que nadie se lo pidiera. La habitación ya no estaba dividida. Ahora era un solo espacio, compartido. Afuera la tormenta alcanzó su punto álgido. El viento aullaba a través de las rendijas de las paredes. La lluvia azotaba el techo. El corral roto finalmente cedió por completo y el crujido de la madera se perdió en el caos. El tiempo se extendió. Los minutos parecían horas, pero por dentro el fuego se mantuvo. La cabra respiró. El niño se aferró a la cuchara y Esperanza no se movió del lugar que había elegido. Porque esto, amigos míos, es lo que significa estar en medio de algo que podría destruirte y negarse a dar un paso atrás. Finalmente, como todas las tormentas, comenzó a amainar.
no de repente. Gradualmente, el trueno se alejó, la lluvia amainó, el viento perdió fuerza, el silencio que siguió fue diferente al anterior. No estaba vacío, lleno, pesado por todo lo que acababa de unirse. Esperanza se echó ligeramente hacia atrás, dejando que su cuerpo finalmente se permitiera sentir el peso del agotamiento. La ropa se le pegaba a la piel, le dolían las manos. Le ardía la garganta por el humo y el aire frío, pero su mirada permaneció firme. Tomás la miró, no brevemente, no con certeza. Ahora lo veía todo. El barro en sus piernas. La forma en que sus manos seguían suspendidas cerca de la cabra, listas. La manera tranquila en que se había sentado con su hijo. Y algo cambió en su rostro. No es gratitud. Aún no. Algo más profundo. Reconocimiento, porque en ese momento comprendió lo que ella había hecho. No solo por el animal, no solo para la casa, para ellos, y ese tipo de comprensión no se logra con palabras. Viene acompañado de silencio, de esas que se quedan. Tras la tormenta, amaneció lentamente, no con color ni con calidez, sino con una luz gris que revelaba todo lo que la noche había hecho. El patio ya no estaba agrietado ni seco. Se había vuelto pesado, espeso y cubierto de barro que se aferraba a cada paso. El corroto yacía completamente derrumbado, su madera esparcida y empapada, medio enterrada donde el suelo había cedido. El aire olía diferente ahora. Tierra mojada, polvo lavado. Y algo ligeramente verde, como si la tierra misma hubiera tomado aire tras contenerlo durante demasiado tiempo. Dentro de la casa, el fuego había ardido de forma lenta pero constante durante toda la noche. Esperanza despertó donde había estado sentada, con la espalda apoyada en la pared y la cabeza ligeramente ladeada. Por un instante, permaneció inmóvil. Su cuerpo se resistía a la idea de volver a empezar. Le dolían todos los músculos. Sentía las manos rígidas, los dedos aún encogidos por haber sujetado, levantado y trabajado. Entonces lo oyó. Un suave y desigual susurro. Se había desplazado, poco, pero ya basta. Su cabeza ya no descansaba plana contra el suelo. Estaba ligeramente inclinada hacia un lado, sostenida por la manta doblada que había debajo. Tenía los ojos abiertos, no muy abiertos ni con mucha fuerza, pero presentes. Vivo de una manera diferente. Esperanza exhaled, no es alivio. Algo más tranquilo, algo que dura más tiempo. Al otro lado de la habitación, Mateo seguía dormido, acurrucado junto a la pared. La cuchara de madera yacía en su mano, ya no apretada, pero aún sostenida. Como si, incluso dormido, no quisiera perderla. Tomás no estaba dentro. La puerta estaba ligeramente abierta. Esperanza se incorporó lentamente, con las piernas doloridas y el equilibrio inestable por un instante. Se apoyó en la mesa y salió al exterior. La luz de la mañana caía de forma desigual sobre el patio, formando charcos y reflejando un cielo que aún no había decidido qué tipo de día sería. Tomás estaba de pie cerca de los restos del corral. Él no estaba trabajando, simplemente de pie, mirando. Sus manos permanecían inmóviles a sus costados como si aún no hubiera decidido qué hacer con ellas. Esperanza caminó hacia él. Sus pasos eran cautelosos en el barro, cada uno hundiéndose ligeramente antes de volver a elevarse. Él no se giró cuando ella se acercó, no de inmediato. Ella se detuvo a su lado. Lo suficientemente cerca como para compartir el mismo espacio. Lo suficientemente lejos como para dejar espacio. Los trozos de madera rotos yacían esparcidos entre ellos. El lugar donde había estado la cabra. El lugar que había fracasado. Tras un instante, Tomás se agachó. Tomó un trozo de la cerca, una de las tablas más resistentes que no se había astillado por completo. La examinó entre sus manos como si contuviera algo más que su forma. Esperanza observaba. Él no habló. En cambio, se puso de pie de nuevo y se alejó unos pasos, dejando la pizarra a un lado, no con frustración, ni con resignación, con intención. Él regresó, tomé otra pieza. Este es más pequeño, más débil. Luego déjalo en el suelo. Esperanza se mudó entonces, sin preguntar. Recogió lo que aún se podía usar, apilando la madera en un pequeño montón y separando lo roto de lo que se podía aprovechar.
Sus movimientos eran firmes y precisos, como si hubiera hecho este tipo de trabajo muchas veces antes. Tomás observó sus manos, no su rostro, sus manos, la forma en que eligieron qué conservar, qué desechar, lo que aún podría servir. Y ahí, amigos míos, es donde algo cambió, no con palabras, en la comprensión. Se acercó un poco más, no a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus trabajos empezaran a solaparse. Tomó un trozo de cuerda, mojada, pero aún resistente en algunas partes. La pasó entre sus dedos, probando sus fibras. Esperanza le echó un vistazo, luego en el suelo. Luego, de vuelta al bosque, un pequeño gesto, apenas perceptible, pero él lo entendió. Ató un extremo de la cuerda alrededor de dos de las tablas más resistentes, juntándolas y reforzando así lo que quedaba. Ella sostenía las piezas con firmeza mientras él trabajaba, sin instrucciones, sin explicación, compartido. Detrás de ellos, la puerta volvió a crujir. Mateo se quedó allí, descalzo, tranquilo, mirando. La cuchara ya no estaba en su mano. Estaba sobre la mesa de dentro donde la había dejado. Eso también significaba algo. Salió lentamente. El barro le hizo dudar. Su pie se hundió ligeramente y lo retiró inseguro. Esperanza noticed. Se secó las manos en la falda y se acercó. No cargarlo, no para guiarlo. Apoyó el pie con firmeza en el suelo, creando una superficie más estable. Luego se hizo a un lado. Mateo lo miró. Luego la miró. Luego pasó al fle. Con cuidado, un pie. Luego el otro. No se cayó, no levantó la vista, pero él se quedó afuera que antes. Tomás Saudes hizo una pausa en su trabajo, solo por un segundo. Luego continuó. Porque hay momentos demasiado frágiles para tocarlos directamente. La mañana transcurrió. Nubes comenzaron a disiparse. La luz se filtraba, calentando los bordes de las cosas. Trabajaban sin hablar. Reconstruir no lo que había sido, sino lo que podría ser. Un bolígrafo más pequeño, más fuerte en su simplicidad. Más cerca de la casa, más fácil de ver, más fácil de cuidar. Dentro, lámpara, desaparezcan. Pero cuando Esperanza regresó para comprobar cómo está, algo había cambiado de nuevo. Intentó levantarse. Solo un poquito, lo suficiente para demostrar que recordaba cómo hacerlo. Ella se arrodilló junto a él. Despacio, susurró. Su mano descansaba sobre su costado, firme, paciente. Detrás de ella oyó pasos. Tomás se detuvo en la puerta. Observó. Ella no se giró. La cabra se movió de nuevo, con las patas temblando y el cuerpo inseguro, pero no se derrumbó de inmediato. Se mantuvo para respirar. Luego otro. Luego volvió a calmarse. No derrotados. Simplemente. Esperanza, sus movimientos eran suaves. Cierto. Tomás se acercó. No del todo, pero más cerca que antes miró al animal, luego la miró. Y en ese espacio tranquilo hizo algo pequeño. Era tan pequeño que alguien que lo observara desde la distancia podría no haberlo notado. Se inclinó, tomó el borde de la manta y lo ajustó mejor alrededor de la cabra. Eso fue todo. Sin palabras. Sin explicación. Solo un gesto. Responsabilidad compartida. Reconocimiento compartido. Esperanza miró sus manos, luego, mirándolo a la cara. Sus miradas se cruzaron. Solo por un momento. Pero en ese momento algo había cambiado. Ya no la veía como alguien de paso, y ya no estaba allí sola, porque a veces, amigos míos, la confianza no llega con declaraciones. Surge del acuerdo silencioso entre dos personas para mantener algo vivo. Al tercer día después de la tormenta, el terreno había comenzado a recuperar su forma original. El barro se secó lentamente, agrietándose en los bordes donde el sol lo había tocado primero. El aire tenía una leve frescura que no pertenecía al lugar antes, como si la lluvia hubiera arrastrado algo suelto que se negaba a regresar. Incluso las gallinas se movían de forma diferente ahora, más alertas, más seguras de donde pisaban, y el rancho ya no parecía olvidado. No está completo, no está restaurado, pero despierto. Cada mañana el humo salía de la chimenea, tenue al principio, luego más constante. El nuevo corral se mantenía firme, con sus líneas toscas más fuertes que las del anterior. El abrevadero contenía agua más limpia.
El patio, aunque aún irregular, mostraba las huellas de manos que habían comenzado a cuidarlo de nuevo. La gente se fija en estas cosas, incluso cuando fingen que no. Y así aquella mañana llegaron. Lo justo. Aurelio regresó primero, por supuesto que sí. Caminaba igual que antes, con paso firme y seguro sin que el terreno hubiera manchado sus botas, pero esta vez no estaba solo. Dos hombres lo seguían, más callados, con los ojos más abiertos que la boca, y detrás de ellos, a una distancia que denotaba cautela más que curiosidad, estaba doña Eulalia. Ella no dio un paso al frente, no era necesario. Su sola presencia tenía peso. Tomás estaba de pie, cerca del corral reconstruido con las manos relajadas a los costados. Mateo estaba sentado en el escalón bajo junto a la puerta, con un pequeño palo en la mano, trazando líneas en la tierra, no sin rumbo, sino con una concentración que sugería que sus pensamientos habían empezado a tomar forma de nuevo. Esperanza estaba junto al abrevadero, enjuagando un paño con agua fresca. Ella los vio antes de que hablaran. Ella no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Porque a veces la posición más fuerte no es la de confrontación, es una continuación. Aurelio cruzó la puerta. Esta vez miró durante más tiempo, en el corral, en la leña apilada, en el fuego. A ella, bueno, dijo, ajustándose ligeramente el sombrero. Parece que has estado ocupado. Tomás no respondió. La mirada de Aurelio se movía entre ellos, luego de vuelta al patio. Lo curioso de la tierra, continuó, con un tono ligero, casi coloquial, es que empieza a mostrar signos de vida y de repente todo el mundo se acuerda de que existe. Uno de los hombres que estaba detrás de él cambió de postura, incómodo. El otro mantuvo la mirada baja. Aurelio dio unos pasos más hacia adelante. Tienes deudas, Tomás. Tomás nodded once. Lo sé. Y ahora Aurelio hizo un gesto vago hacia Esperanza. Ayuda. La palabra permaneció en el aire. No es amable, no es cruel. Simplemente señaló. Esperanza escurrió el paño lentamente, con las manos firmes, mientras el agua goteaba de nuevo en el abrevadero en gotas silenciosas y uniformes. Aurelio se volvió completamente hacia ella. ¿Piensas quedarte?, preguntó. Era la primera vez que se formulaba esa pregunta en voz alta. Directo, claro. Esperanza lo miró, no con desafío, no con miedo, con trabajo, dijo. La misma respuesta que antes, pero esta vez el resultado fue diferente, porque ahora el trabajo podía verse. Aurelio sonrió levemente, una sonrisa forzada. Ya saben cómo habla la gente, dijo, mirando brevemente a los hombres que estaban detrás de él. Una mujer llega de la nada, empieza a arreglar cosas que no son suyas. Se queda en una casa que, legalmente hablando, dejó la frase en suspenso, porque las amenazas inconclusas suelen tener más peso. Tomás moved then, solo un paso adelante, no agresivo. No, estoy a la defensiva. Dilo claramente, dijo. Su voz era tranquila, no es ruidoso, pero su ello sostuvo tu mirada. De acuerdo, dijo, esta tierra no está habitada. Sus deudas no están saldadas, y ahora hay una extraña viviendo aquí como si fuera de aquí. Silencio. El viento soplaba suavemente por el patio, levantando un poco de polvo que había comenzado a sentarse de nuevo. Mateo dejó de dibujar. Su mano se detuvo, Esperanza no se movió. Tomás miró al suelo por un momento, luego de vuelta en Aurelio, y esta vez, cuando habló, no dudó ni un instante. Ella se queda. Simple. Nada más. Aurelio arqueó una ceja. ¿En serio? Tomás nodded. Ella trabaja aquí. Ella come aquí. Ella se queda. No defense, la pura verdad. Aurelio dejó escapar un pequeño suspiro, algo entre una risa y una mueca de desprecio. ¿Crees que con eso basta? Tomás no respondió de inmediato. Se giró ligeramente. En el corral, en casa, luego de hueo. Así es, dijo, y eso, amigos míos, es lo que significa mantenerse firme, sin alardear, sin dramatismo. Simplemente un hombre que decide dónde está el límite y no retrocede. Los hombres que estaban detrás de Aurelio intercambiaron miradas. Algo había cambiado. No está en el poder, con certeza. Por supuesto que sí. Sus ojos se movieron de nuevo, esta vez hacia doña Eulalia.
Ella no se había movido, pero ahora ella dio un paso al frente, lento, adrede. El tipo de movimiento que no necesita permiso. Se detuvo cerca de la puerta. Miró a Tomás. Luego en Esperanza, luego en el patio su mirada se detuvo en la pluma, el agua, el fuego. La cabra, visible a través de la puerta, alzaba ligeramente la cabeza, como si presenciara lo que se estaba decidiendo. Doña Eulalia nodded once, eso fue todo. Pero en un lugar como este, su asentimiento tenía más peso que cualquier argumento. Aurelio lo vio. Y en ese momento su postura cambió, no de forma evidente, no lo suficiente como para que alguien lo considerara una derrota, pero sí lo suficiente. Se ajustó el sombrero de nuevo. Bueno, dijo, con un tono ahora más ligero, menos seguro. Solo quería asegurarme de que todo estuviera claro. Sí lo son, respondió Tomás. Aurelio mantuvo la mirada fija un segundo más. Luego apartó la mirada. Bien, dijo. Se giró. Los dos hombres los siguieron inmediatamente. Sin preguntas. Sin demora. Aurelio se detuvo en la puerta. Solo por un momento. Luego cruzó el paso y continuó por el camino. El polvo se levantó tras ellos, esta vez con menos intensidad, menos seguro. Doña Eulalia remained. Ella entró al patio, lento. Sus ojos recorrieron todo de nuevo, pero ahora de forma diferente. No evaluando, reconociendo, se detuvo frente a Esperanza. Lo suficientemente cerca como para ver las arrugas en su rostro, el desgaste en sus manos. Trabajas como alguien que tiene intención de quedarse, dijo. Esperanza sostuvo su mirada. Sí, doña Eulalia nodded again. Entonces quédate, dijo simplemente. No son bienvenidos, sin ceremonia, simplemente aceptación. Se dio la vuelta y se marchó tan silenciosamente como había llegado. El jardín volvió a crecer. Mateo reanudó su dibujo. Tomás exhaló lentamente como si liberara algo que había estado conteniendo durante más tiempo que solo esa mañana. Esperanza regresó al abrevadero. Terminé de enjuagar el paño. Porque la vida, amigos míos, no se detiene después de una decisión. Continúa. Pero a partir de ese momento, ya no era simplemente alguien que había llegado. Ella era alguien que había sido reclamada por el lugar y defendió. Las estaciones no cambiaron de golpe, nunca lo hacen. Llegan discretamente, en pequeñas señales que solo aquellos que se quedan el tiempo suficiente empiezan a notar. Primero pasaron semanas, luego meses. La tierra se ablandó donde antes se había resistido. Las grietas en el suelo no desaparecieron, pero ya no se extendían como si algo se rompiera. El verde comenzó a regresar en finas y cuidadosas líneas a lo largo de los bordes del jardín, cerca del abrevadero, cerca del sendero donde el agua había corrido con demasiada fuerza y luego se había estancado. Las mañanas volvieron más plenas, no más alto, patán. El humo de la estufa se eleva ahora más temprano, constante, seguro, curvándose hacia el cielo pálido antes de que el sol se hubiera asomado por completo sobre las colinas. El olor a frijoles, a veces a yuca, a veces a tortillas calentándose sobre la piedra plana, llegaba lo suficientemente lejos como para indicar. Hay alguien aquí. La casa también cambió. No en su estructura. Las grietas en los muros de adobe permanecían, el techo aún se hundía ligeramente en la esquina, sino en la sensación que transmitía. La mesa ya no se inclinaba. La taza nunca se dejaba de lado. La estufa nunca permanecía fría por mucho tiempo, y Mateo ya no estaba parado en el umbral de la puerta agarrando algo. Se movió por el patio. Al principio, no libremente, pero de forma constante, comenzó con cosas pequeñas, llevar un trozo de madera de un lugar a otro, llenar una taza hasta la mitad desde el cubo y derramar un poco, luego menos, luego nada, sentarse cerca de la cabra, sin tocarla, simplemente estando cerca. La cuchara de madera se quedó dentro, sobre la mesa. A veces lo cogía, lo hacía girar entre sus manos, lo volvía a dejar en el suelo. Ya no era algo a lo que necesitara aferrarse con fuerza, era algo que pertenecía. Tomás ahora trabajaba de manera diferente. No más difícil, más claro. Se levantó con determinación. Recorrió la tierra como si ésta volviera a responderle. El peso sobre sus hombros, sino que se transformó, ya,
No lo oprimía, sino que se convirtió en algo que sabía cómo sobrellevar. Habló más, poco, pero basta, cosas sencillas. El nivel del agua está bajo. La valla resistirá. Hoy comió. Cada palabra colocada con cuidado como piedras en un sendero que una vez estuvo perdido. En esperanza, ella se integró al ritmo. No preguntando, no mediante una afirmación. Haciéndolo, sus manos se movían a lo largo de los días con tranquila certeza, cocinando, limpiando, alimentando, vigilando, reparando lo que se podía reparar. Primero plantó cosas pequeñas, cerca de la casa, frijoles, unas pocas hileras de maíz. Nada ambicioso, lo suficiente para volver a empezar. Amigos míos, la cabra no se recuperó rápidamente. Eso es importante. En historias como esta no hay milagros repentinos. Se mantuvo en pie por primera vez en una mañana que no parecía especial. No hay cielo brillante, no hay señal. Solo un intento discreto, sus piernas temblaban. Su cuerpo es incierto. Pero se mantuvo en pie, esperanza estaba allí, por supuesto que sí. Ella no se apresuró a avanzar, no lo celebró. Ella simplemente se mantuvo cerca, con una mano suspendida en el aire, lista por si acaso. La cabra dio un paso. Luego otro. No porque no pudiera ir más allá, pero porque ya había llegado lo suficientemente lejos para ese momento. Y así, amigos míos, es como se ve la sanación. No es un regreso a lo que fue, un lento avance hacia lo que aún puede ser. El tiempo siguió su curso. Volvieron las lluvias, aunque más suaves esta vez, la tierra respondió. El pequeño campo que se extendía más allá de la casa, antes seco y olvidado, comenzó a llenarse de hileras que adquirían significado. El verde se extendía cada vez más, ahora con mayor seguridad. Las gallinas se fortalecían, sus plumas se volvían más tupidas y sus movimientos más rápidos. Incluso el camino hacia el lecho del arroyo cambió. El agua regresó en finas líneas. No es un río, pero ya basta. Doña Eulalia came often, nunca se hacía siempre, observando. Se quedaba de pie junto a la cerca, luego entraba, recorriendo todo con mirada silenciosa y aprobatoria. A veces traía algo, un puñado de semillas, un trozo de tela, un pequeño bloque de panela envuelto en papel. Ella nunca se quedaba mucho tiempo, pero su presencia perduró. La comunidad también cambió. Despacio, como hacen las comunidades. La gente pasaba sin detenerse, pero miraba, y su mirada cambió. Menos sospecha, más reconocimiento. Aurelio vino una vez más. No cuestionar, no es para advertir. Solo para ver. Se quedó de pie junto a la puerta, muy parecido a como lo había estado doña Eulalia en su día. Miró el bolígrafo, el campo, la casa, Esperanza trabajando cerca de la estufa. Tomás reparando un tramo de la valla. Mateo lleva agua con cuidado sin derramarla. Y la cabra, de pie, todavía delgada, pero vivo. Aurelio no habló. Él asintió una vez, luego se fue. Y nadie lo detuvo. Porque algunas cosas ya no necesitan ser discutidas una vez que son visibles. Llegó el día, meses después, en que se recogió la primera cosecha completa. No es grande, no es suficiente para cambiarlo todo, pero ya basta. De esas que bastan para alimentar algo más que el hambre. Esa tarde los tres se sentaron afuera. El cielo se extendía a lo ancho, pintado de suaves tonos naranjas y azules cada vez más intensos. El aire transportaba el aroma del maíz cocido, fresco y cálido. Mateo se sentó más cerca que nunca. No tocar, pero cerca. Tomás se echó ligeramente hacia atrás, con las manos apoyadas en las rodillas, mientras sus ojos recorrían la tierra que había comenzado a responderle de nuevo. Esperanza sostenía la cuchara de madera, no porque lo necesitara, pero porque había estado con ella desde el principio. Lo giró una vez en su mano. Luego lo colocó en el suelo junto a ella. Ya no era algo que se llevaba, algo colocado. Frente a ellos, la cabra avanzaba lentamente por el patio, deteniéndose de vez en cuando para morder los pequeños parches verdes que habían vuelto a crecer. Sus pasos eran cautelosos, pero firmes, vivo, y optando por seguir siéndolo. La luz se desvaneció, aparecieron las primeras estrellas. Y en ese espacio tranquilo y compartido no hacía falta decir nada, porque todo lo importante ya se había hecho.
Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de grandes victorias ni de cambios repentinos, sino de una puerta que se abrió con manos cansadas, de un fuego que se encendió cuando nadie lo pidió, de un niño que dejó de aferrarse a las paredes y comenzó a avanzar por sí mismo, de un hombre que eligió mantenerse firme, de una mujer que eligió quedarse, y de una flaca, terca y reacia a rendirse, que les recordó a todos lo que significa seguir respirando cuando el mundo no ofrece ninguna razón para hacerlo. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que necesite escuchar que no todos los comienzos son ruidosos. Algunos llegan en silencio, con la simple decisión de preocuparse por los demás. Cuéntame en los comentarios te conmovió más. Hasta la próxima. Que Dios te acompañe.